Cónclave es una película de suspenso psicológico dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Straughan, basada en la novela homónima de Robert Harris. Por ahora, mayo de 2025 la puedes encontrar en Amazon Prime. ¿Quién va a ser el siguiente papa? ¿Realmente lo eligen por inspiración divina o por política? La Iglesia Católica probablemente sea la institución más poderosa del mundo. Y no solo porque más de 1,000 millones de personas crean en ella, sino porque incluso quienes no creen piensan, sienten y juzgan según reglas que la Iglesia ayudó a instalar. Aunque te consideres ateo, aunque nunca hayas rezado, aunque pienses que la religión no influye en tu vida, en realidad sí lo hace. Muchas de las ideas que hoy damos por normales sobre el amor, el bien, el mal, el sexo, la culpa, la vida o la muerte no vienen de un pensamiento laico, sino de valores religiosos que se han camuflado como sentido común. La Iglesia probablemente ha sido la institución que más ha influido en cómo pensamos, qué valoramos, qué leyes creamos, a quién castigamos y a quién admiramos. Y aunque diga que solo interpreta la voluntad de Dios, al final es dirigida por hombres de carne y hueso, con sus propios prejuicios, ideologías, posturas políticas y formas personales de entender lo que Dios quiere. Por ejemplo, algunos ven la homosexualidad como un error, otros creen en una postura más abierta e inclusiva. Algunos piensan que la religión debe basarse en la obediencia, el sacrificio y el deber, otros creen que también debería hablar de compasión, dignidad y libertad. Hay quienes quieren que la Iglesia se mantenga como siempre, sin ceder ante los cambios del mundo moderno, y hay quienes creen que debe renovarse y abrirse a nuevas realidades. Y son esos hombres, con sus ideas, sus límites y su forma de ver el mundo, los que deciden lo que la Iglesia enseña y por lo tanto lo que termina moldeando la forma de pensar de miles de millones de personas. Por eso elegir al próximo papa no es un tema menor, ni un asunto que solo le importe a los creyentes, sino que es una decisión que puede cambiar la cultura, la moral y la política de toda la humanidad. Lawrence recibe la noticia: el Papa ha muerto. Corre al Vaticano y se arrodilla junto al cuerpo. Algunos cardenales rezan, otros se lamentan, pero varios se están saboreando el trono que acaba de quedar vacío. La pelea por el poder acaba de empezar y Lawrence está al centro. Como decano de los cardenales, le toca dirigir el cónclave, el proceso secreto y misterioso donde eligen al nuevo papa. Pero antes de eso, Lawrence quiere entender qué pasó. Dicen que fue un infarto. Cuando lo encontraron ya estaba muerto. Había tenido señales de mala salud, pero el Papa no quería que nadie se enterara. Sabía que si algunos cardenales olían debilidad, iban a comenzar a correr rumores. Decir que estaba por retirarse, que ya no podía gobernar. Porque al final, aunque todos se presenten como siervos de Dios, muchos también quieren el poder. A Lawrence le parece extraño que le hayan dado la noticia tan tarde. El Papa ya había muerto hacía horas cuando recibió la llamada. El cardenal Tremblay le explica que solo quería que todo estuviera en orden antes de que él llegara, recopilar los hechos, confirmar quién lo vio ese día y entender bien lo que había pasado. Pero a Lawrence le parece algo raro, sobre todo cuando nota que la última persona con quien el Papa tuvo una reunión fue Tremblay. El cuerpo del Papa es retirado. Inmediatamente después se cumple con la tradición. Cierran la puerta de su habitación y la sellan con una cinta roja y un sello de cera. Así se anuncia que la iglesia ha entrado en sede vacante. Pero lo más importante, se aseguran de que nadie puede entrar a manipular sus objetos, sus notas o sus secretos. 3 semanas después, Lawrence está afinando los últimos detalles para el cónclave. Se encuentran en la icónica Capilla Sixtina, la misma pintada por Miguel Ángel, donde desde hace más de 500 años los cardenales, los altos mandos de la iglesia, se reúnen para votar y elegir al nuevo papa. Lawrence manda a cerrar las ventanas. Sabe que la prensa está ansiosa por saber quién estará ganando votos. Pero este proceso tiene que ser completamente hermético. Nada puede salir, ni una palabra. La palabra cónclave significa literalmente con llave, porque la elección del papa se hace a puerta cerrada. Los cardenales no pueden tener ningún contacto con el exterior. Les quitan los celulares, los periódicos y no pueden hablar con nadie de afuera. Y al mismo tiempo, nadie de afuera puede ver lo que pasa adentro. Esto se hace principalmente por 2 razones. La primera es para que los cardenales puedan votar con libertad, sin sentirse vigilados ni presionados. La segunda tiene que ver con la imagen que la iglesia quiere dar, porque si la gente viera que dentro del Vaticano hay discusiones, grupos enfrentados y opiniones distintas, se rompería la idea de que todos están unidos. Y también se pondría en duda que el Papa sea elegido por inspiración divina y no por cuestiones políticas internas. Por eso el proceso es así. Los cardenales entran al cónclave, nadie sabe qué pasa mientras tanto, y luego salen anunciando que
que ya hay un elegido. O'Malley, el asistente de Lawrence, le informa que el monseñor Wozniak necesita hablar con él. Lawrence se estresa. Los cardenales están por llegar. Tiene 1000 cosas encima. Pero O'Malley insiste. Lo vio tenso, preocupado. Algo no está bien. Mientras tanto, comienzan a llegar las monjas que asistirán durante el cónclave. Se encargarán de lo práctico, preparar las comidas, atender las habitaciones y asegurarse de que no falte nada, para que todo pueda llevarse a cabo de la mejor manera. La hermana Agnes revisa su correo y nota algo extraño. Los cardenales van llegando desde todos los rincones del mundo, África, Asia y América. Lawrence nota que Tedesco no ha llegado. Tal vez hoy sea su día de suerte. Aparece el cardenal Aldo Bellini y Lawrence se ilumina. Ese sí es alguien a quien quiere ver. Muchos creen que debería ser el próximo papa, Lawrence incluido. Pero Bellini no está emocionado, sino nervioso. No desea el papado. Dice que ningún hombre en su sano juicio debería querer esa carga. Y para Lawrence, justo por eso, es el indicado. Ven llegar a Tedesco y Bellini comenta que aunque él no quiere el papado, no podría perdonarse si, por quedarse al margen, Tedesco termina siendo elegido. Los cardenales se instalan en sus habitaciones y aprovechan sus últimos ratos de libertad antes del encierro total. Lawrence y Bellini platican sobre el papa. Ambos fueron muy cercanos a él, pero Lawrence confiesa que cuando murió no estaban en buenos términos. Le había pedido permiso para renunciar como decano y unirse a una orden, y el papa se negó. Le dijo que algunos son llamados a ser pastores y otros a administrar la granja. Bellini admite que sabe sobre la crisis de fe que está atravesando. Lawrence se siente expuesto, pero Bellini no lo juzga. Le dice que incluso el Papa tenía sus propias dudas hacia el final. No sobre Dios, nunca sobre Dios, pero sí sobre la iglesia. Mientras tanto, las monjas preparan la comida y acomodan la mesa para los cardenales. Trabajan en silencio sin llamar la atención, dejando todo listo para ellos. Lawrence va a ver al monseñor Wozniak, el que había pedido hablar con urgencia. Wozniak está nervioso, alterado. Dice que no quería decir nada, que había prometido guardar silencio, pero ya no puede con la presión. Le cuenta que el día que el Papa murió, su última reunión oficial fue con el cardenal Tremblay, y en esa reunión lo despidió. El Papa mismo se lo contó esa noche, durante la cena. Le dijo que fue por conducta inapropiada, pero no dio más detalles. Wozniak no quería romper su promesa, pero ahora que ha empezado a escuchar rumores de que Tremblay podría ser el próximo Papa, no puede ignorarlo. Lawrence se queda helado. Están a punto de entrar en encierro total. No habrá forma de investigar nada más. Las votaciones comienzan mañana por la mañana, pero ese no es el único problema que le cae a Lawrence. Le informan que acaba de llegar un nuevo cardenal, uno que nadie sabía que existía. Dice ser el arzobispo de Kabul, en Afganistán, y asegura que el Papa lo nombró en secreto para protegerlo, ya que ser católico allá no es precisamente seguro. Lawrence piensa que es un impostor. Nadie había oído hablar de él, pero entonces revisa los documentos que trae consigo. Una carta firmada por el Papa, y un detalle lo cambia todo. Fue nombrado in pectore, un procedimiento real, válido, que el Papa puede usar para crear cardenales en secreto. Lawrence no tiene opción. Por más extraño que suene, tiene que aceptarlo. El hombre entra oficialmente al cónclave. El decano se planta frente a los demás cardenales y les presenta al nuevo miembro, Vicent Benítez. Pero a ver, si Benítez acaba de llegar, ¿cómo se supone que va a saber por quién votar si ni siquiera conoce a los otros cardenales? Y lo más sorprendente es que no es solo su caso. Esto pasa en la vida real con muchos cardenales. Aunque todos forman parte de la misma iglesia, están repartidos por todo el mundo. Muchos trabajan en diócesis pequeñas, en pueblos alejados, y casi no tienen oportunidad de conocerse entre ellos. Por ejemplo, durante el papado de Francisco, él nombró a 108 cardenales. Eso quiere decir que de los 135 que van a votar en este cónclave en 2025, la mayoría nunca ha trabajado juntos. Muchos ni siquiera se han visto en persona. Entonces, ¿cómo eligen a alguien como papa si no se conocen? Bueno, hay algo que la película no menciona: las congregaciones generales antes del cónclave. Antes de encerrarse a votar, los cardenales se reúnen durante varios días en el Vaticano para hablar sobre el estado de la iglesia, los problemas que enfrenta y el rumbo que debería seguir. Esas reuniones son fundamentales porque ahí pueden conocerse, escuchar opiniones, ver qué defiende cada uno y qué tipo de liderazgo imaginan para el futuro. De hecho, esas reuniones fueron las que llevaron a Jorge Mario Bergoglio a convertirse en el Papa Francisco. En 2013, cuando Benedicto XVI renunció al papado, los cardenales se reunieron para elegir a su sucesor. En ese momento, Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, era casi un desconocido fuera de América Latina. Mantenía un perfil muy bajo. Ni siquiera usaba el típico traje rojo de cardenal. Vestía un abrigo negro sencillo y pasaba desapercibido. No buscaba poder ni protagonismo. De hecho, ya tenía su boleto de regreso a Buenos Aires y hasta había escrito el sermón que iba a dar al volver a su diócesis. Pero ese boleto nunca se usó, porque en una de sus reuniones antes del cónclave, Bergoglio dio un breve discurso de apenas 4 minutos que, según el Wall Street
Journal cambió su destino. Habló de cómo la iglesia durante mucho tiempo se había encerrado en sí misma en un tipo de narcisismo espiritual, olvidándose de salir a buscar a los demás. Dijo que el verdadero mensaje del evangelio no era mirarse hacia adentro, sino salir al mundo y sumar más almas. Y advirtió que esa desconexión era una de las razones por las que la iglesia estaba perdiendo seguidores. Ese breve comentario parece que fue suficiente. Muchos cardenales comenzaron a verlo como el tipo de liderazgo que necesitaban, y así, en cuestión de días, un hombre casi desconocido se convirtió en el nuevo papa. Lawrence anima a Benítez a bendecir los alimentos. Este empieza con las palabras tradicionales: bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que estamos a punto de recibir de tu generosidad. Los cardenales se sientan, pero entonces Benítez continúa: bendice también a los que tienen hambre, a los que tienen sed y a las hermanas que han preparado esta comida para nosotros. La hermana Agnes, que escucha en silencio, esboza una sonrisa. Recuerda este momento que va a ser importante más adelante. Tedesco invita a Lawrence a sentarse a su lado. Aunque no quiere, no le queda opción. Tedesco se arranca diciendo que la iglesia ya no es lo que era, que todo empezó a descomponerse desde que abandonaron las grandes misas en latín, desde que los papas dejaron de ser italianos, desde que la diversidad y el relativismo empezaron a filtrarse en todo. Remata diciendo que si no preservan las tradiciones con firmeza, todo va a terminar desmoronándose. Más tarde, los cardenales más liberales, como Lawrence y Bellini, se reúnen para trazar su plan de acción. Saben que el discurso conservador de Tedesco va a ser popular, pero ellos tienen a Bellini. Es su mejor carta. Aunque Bellini no quiere el puesto, está dispuesto a aceptarlo si eso evita que la iglesia retroceda 60 años. Pero les aclara algo: si van a hacer campaña en su nombre, que digan las cosas como son, que no planea rechazar a los divorciados ni a los homosexuales, que no va a volver a las misas en latín, que cree en respetar otras religiones, en tolerar distintos puntos de vista dentro de la iglesia y en darle a las mujeres un papel más activo. Todo lo que Tedesco representa, Bellini lo combate. Sabadin sugiere que lo de las mujeres mejor no lo mencionen, solo les quitaría votos. Recuerda esto, que será relevante. Lawrence se reúne con Tremblay y le pregunta directamente sobre su última reunión con el Papa. ¿Es cierto que le pidió su renuncia? Tremblay lo niega. No tiene idea de dónde pudo salir un rumor así. Tal vez Wozniak tiene motivos para sabotearlo. Lawrence se disculpa por haber sacado el tema, pero tiene una última pregunta. Entonces, ¿de qué hablaron en esa reunión? Tremblay responde que fue una conversación muy personal, muy valiosa, y por eso prefiere guardársela. Lawrence no insiste, pero algo no le termina de cuadrar. De camino a su habitación, descubre que su nuevo vecino es el cardenal Adeyemi. Al día siguiente arranca la misa de apertura. Lawrence sube al altar y predica. Dice que para que la iglesia pueda triunfar, deben ser tolerantes, que ninguna facción busque dominar a otra. La mayor fortaleza de la iglesia es su diversidad de personas, de culturas y de puntos de vista. Por eso deben ser cuidadosos de no caer en la certeza, porque la certeza es enemiga de la unidad y la tolerancia. Pide que Dios les conceda un papa que no tenga certezas, sino dudas, que sea capaz de caer, pedir perdón y seguir adelante. El sermón causa revuelo, no era el discurso que esperaban. Deja a muchos sintiéndose incómodos. Lawrence llama a O'Malley, su asistente. Le pide que busque más información sobre Tremblay, alguien que pueda confirmar si su despido fue real. Los cardenales son llevados a la Capilla Sixtina. Uno a uno hacen sus juramentos. Prometen votar según su conciencia, sin pactos políticos ni promesas de poder, guardar confidencialidad absoluta y obedecer las reglas del cónclave. Con los juramentos hechos, arranca la primera votación. Cada cardenal recibe una papeleta que dice elijo como sumo pontífice y una línea para escribir el nombre. Lawrence no tiene dudas. Su voto es para Bellini. Se acerca a la urna, declara que vota de manera libre y consciente y deja caer su papeleta. El resto de los cardenales hace lo mismo. Al terminar se cuentan los votos y para evitar fraudes son agujerados con un hilo rojo. El conteo final queda así: Cardenal Adeyemi, 21 votos. Tedesco, 18. Bellini, 17. Tremblay, 16. Lawrence, 5 votos. Y sorprendentemente, el cardenal Benítez recibe 1. Como ningún candidato alcanza los 2/3 necesarios, 72 votos, no hay ganador. Con eso concluye la primera votación. Se retomará al día siguiente. Los papeles son quemados y el humo negro se eleva sobre la plaza de San Pedro, anunciando al mundo que aún no hay papa. O'Malley informa a Lawrence que la prensa ya está preguntando por Benítez, el nuevo cardenal, y él ya ha preparado un perfil con su historial. Ministerios en Veracruz, el Congo, Kabul y hasta la fundación de un hospital para mujeres víctimas de violencia. Todo suena excelente, pero hay un dato inquietante. En algún momento solicitó retirarse del sacerdocio por una razón médica. Sin embargo, el Papa lo convenció de seguir. Lawrence le pide que investigue más sobre ese asunto médico, para que la prensa no tenga nada que pueda volverse en su contra. Además, O'Malley le informa lo que descubrió sobre Tremblay. El monseñor Morales, que también estuvo presente en la última reunión con el Papa, asegura de forma enfática que no conoce ninguna razón por la cual Tremblay no debería ser elegido. Pero O'Malley no terminó de creerle. Fue tan enfático que le pareció sospechoso. Más tarde, Lawrence encuentra a Benítez jugando con unas tortugas. Le parecen muy inteligentes
inteligentes y divertidas. Benítez le confiesa que votó por él. Lawrence se queda helado. Le dice que no debería haberlo hecho, que no tiene la profundidad espiritual necesaria para ser papa. Admite que últimamente incluso ha estado batallando para rezar. Después Lawrence se cruza con Bellini. Está molesto. Los votos que Lawrence ha recibido están dividiendo a los liberales y con eso Tedesco podría terminar siendo elegido. Le dice que no aprecia su ambición. Lawrence insiste en que no tiene ninguna intención de convertirse en papa. Además, el que va ganando es Adeyemi. Pero para Bellini eso no es ningún consuelo. Adeyemi cree que los homosexuales deben ser enviados a prisión en esta vida y arder en el infierno en la siguiente. Su elección sería un desastre. Lawrence reitera que no desea el puesto, pero Bellini le insiste que sea honesto consigo mismo. Todo cardenal, en el fondo, alberga ese deseo. Quizá lo niegue en voz alta, pero en secreto cada uno ya pensó qué nombre elegiría como papa. Esa noche Lawrence intenta rezar, pero no puede. Está en completa sequía espiritual. En medio de la noche escucha unos gritos al otro lado de la pared. Una discusión entre un hombre y una mujer. Alguien azota una puerta. Lawrence se asoma, pero solo alcanza a ver a una monja alejándose. A la mañana siguiente se realiza la segunda ronda de votaciones y luego la tercera. Adeyemi alcanza los 52 votos. Está demasiado cerca de conseguir la mayoría necesaria. A la hora del almuerzo, los liberales están preocupados. No quieren un papa que divida aún más al mundo. Sabadin comenta que si Adeyemi fuera blanco, estaría más cuestionado que el mismo Tedesco. Pero entonces sucede algo que les da una pizca de esperanza. Una charola se cae. Adeyemi grita y una monja sale corriendo, llorando. Lawrence la sigue para ver qué ha pasado, pero Shanumi, la mujer, está tan alterada que ni siquiera puede hablar. Finalmente, Lawrence logra obtener la confesión. Pero ojo, la audiencia nunca escucha la voz de la monja. De inmediato, Lawrence va a la habitación de Adeyemi y lo confronta. Este insiste en que todo es un complot para arruinar su reputación. Dice que esa mujer no había salido de Nigeria en 30 años y de la nada aparece en el cónclave. Pero Lawrence le responde que no importa cómo llegó ahí, sino su relación con ella. Adeyemi intenta minimizarlo. Dice que fue un simple desliz años atrás. Recuerda que Lawrence mismo dijo que Dios nos concede un papa que peque, pida perdón y siga adelante. Pero entonces Lawrence pregunta, ¿y el niño? Adeyemi suspira. Admite que el niño creció en un hogar cristiano y que hasta hoy no sabe quién es su padre, si es que realmente es él. Dice que en ese entonces eran muy jóvenes, pero Lawrence lo corrige. Ella sí, tenía 19, pero tú no, tenías 30 años. Adeyemi le suplica que no deje que un solo error lo descalifique. Afirma que puede sentir la presencia del Espíritu Santo y que está listo para asumir el cargo. Pero Lawrence le dice que debe abandonar toda esperanza. La iglesia no puede soportar otro escándalo sexual. Él nunca será papa. Adeyemi rompe en llanto. Si nos ponemos a pensar, la iglesia tiene una tarea casi imposible. Por un lado, su misión, siguiendo las enseñanzas de Jesús, es acoger a los pecadores y recordar que nadie está más allá del perdón. Que todos, sin importar sus errores o su pasado, son bienvenidos. Pero al mismo tiempo, los cardenales, como representantes de Cristo en el mundo, deben ser un ejemplo. Se espera que proyecten una imagen limpia e intachable para sostener su autoridad moral. Porque si quieren que la gente siga creyendo en su mensaje y mantenga su fe, tienen que mostrar una integridad casi sobrehumana. Así que, para bien o para mal, la iglesia no puede darse el lujo de que sus líderes hayan fallado. Un solo error puede poner en duda toda su credibilidad. Por eso, aunque predique el perdón incondicional, muchas veces la iglesia termina alejándose de quienes se equivocan. Al final, aunque la iglesia sirve a un ideal, también tiene que moverse en el mundo real. Y en ese mundo, mantener viva una institución implica tomar decisiones prácticas, difíciles y muchas veces dolorosas. Como veremos más adelante, la iglesia vive atrapada en ese dilema: mantenerse fiel al ideal que predica o hacer lo necesario para sobrevivir y seguir siendo un refugio para millones. Jesús enseñó que si una oveja se pierde, hay que dejar a las otras 99 para salir a buscarla, que nadie debe ser abandonado. Pero en la práctica, ¿eso realmente funciona? ¿Qué opinas tú? Me encantaría leerte en los comentarios. A la mañana siguiente, el nuevo favorito es Tremblay, con 40 votos. Le siguen Tedesco con 34, Bellini con 13, Lawrence con 11 y Benítez con 6. O'Malley informa a Lawrence que encontró más información sobre el historial médico de Benítez. Al parecer tenía un procedimiento reservado y pagado por el propio Papa, pero un día antes fue cancelado. Lawrence se reúne con Bellini y Sabadin para decidir qué hacer. Su causa liberal tiene pocos votos y si no actúan rápido, Tedesco podría terminar ganando. Plantean la posibilidad de apoyar a Tremblay. Lawrence duda. No le convence la idea de conformarse con la opción menos peor. Pero Sabadin le recuerda que la iglesia nunca ha tenido papas perfectos. Hubo quienes apoyaron a los alemanes de Adolf, otros fueron acusados de colaborar con comunistas y también papas que cerraron los ojos ante los peores casos de abuso. Son hombres mortales, sirven a un ideal, pero no siempre pueden ser ideales. Si no apoyan a Tremblay, pueden pasar dos cosas: o el cónclave se alarga tanto que la prensa termina notando la división dentro de la iglesia, o Tedesco gana fuerza. A regañadientes, los liberales acuerdan orientar sus votos hacia Tremblay.
Tremblay. En este punto, los cardenales ya no actúan como creyentes ni como defensores de los valores cristianos, sino como políticos, buscando la opción más práctica, la que mejor proteja a la institución. Y aunque es comprensible que no siempre puedan darse el lujo de ser idealistas porque viven en el mundo real, inevitablemente surgen preguntas. ¿Eso es realmente lo que Cristo enseñaba? ¿Rendirse ante las dificultades? ¿Elegir lo más conveniente y práctico? ¿O defender los ideales incluso si eso significa arriesgarlo todo? Lawrence se reúne con Benítez y le pide que si acaso ha seguido votando por él, deje de hacerlo y vote por Tremblay. Pero Benítez le responde: ¿quieres que vote por un hombre que ambos sabemos que es ambicioso? Lawrence insiste en que no es por Tremblay, sino para evitar que Tedesco gane. Le explica que si eso pasa, la iglesia va a retroceder 60 años de progreso. Pero Benítez le replica: lo siento, pero no puedo votar por un hombre a menos que lo considere el más digno de ser papa. Y para mí, ese no es Tremblay. Eres tú, Lawrence. Eres tú. Lawrence, enfurecido, le grita: yo no quiero tu voto. Benítez, completamente sereno, le responde: de igual manera, lo tienes. Benítez se mantiene fiel a sus principios. No los cambia por miedo a las consecuencias ni por la presión de los demás. Para él, lo correcto siempre es lo correcto, aunque eso signifique ir en contra de lo que la mayoría ve como lo más práctico. Y esa lealtad a sus convicciones deja a Lawrence pensando. Decide seguir investigando el caso de Tremblay. Entonces comprende que tal vez por eso el Papa no permitió que renunciara como decano, porque sabía que, llegado el momento, Lawrence tendría lo necesario para asegurar que el proceso se llevara a cabo de la mejor manera posible. Lawrence cuestiona a la hermana Agnes. Ella le revela que recibió un correo pidiendo que la hermana Shanumi fuera trasladada de Nigeria a Roma. Cuando Lawrence lee el correo, descubre quién estuvo detrás de todo. Sin perder tiempo, enfrenta a Tremblay. Le dice que ya sabe la verdad, que fue él quien mandó traer a Shanumi a Roma para destruir las posibilidades de Adeyemi de convertirse en papa. Tremblay niega la acusación, admite que sí trajo a Shanumi, pero asegura que lo hizo por orden directa del papa. Lawrence no puede creerlo, inventando mentiras sobre un hombre que ya no puede defenderse. Pero Tremblay insiste, no está mintiendo, y entonces se la voltea. Le advierte a Lawrence que tenga cuidado, no vaya a ser que termine pareciendo que quien difama por ambición es él. Lawrence, harto, decide actuar. Va a la habitación del papa, rompe el sello de cera y entra. Revisa todas sus pertenencias y encuentra justo lo que necesita: el documento que explica por qué Tremblay fue despedido. Compró votos de los cardenales. El papa lo descubrió y por eso lo destituyó. De inmediato, Lawrence lleva la evidencia a Bellini. Ahora entiende por qué el papa estaba perdiendo la fe en la iglesia, porque conocía de cerca todo lo que los cardenales estaban haciendo. Y entre más conocimiento tienes, más fácil es perder la fe. Lawrence insiste, Bellini debe seguir adelante con su candidatura. Con esa evidencia, pueden asegurarse de que Tremblay no gane. Pero Bellini se niega. No quiere ganar en esas condiciones. Sería una victoria sucia, corrupta. Además, revelar esos documentos solo dañaría aún más a la iglesia. Mancharía el nombre del papa por haber espiado y dejaría expuesta la corrupción interna. Lawrence le responde: pensé que estábamos sirviendo a Dios, no a la institución. Bellini le grita: no seas ingenuo. Y en ese momento, Lawrence entiende que había estado equivocado. Bellini no es el indicado para ser papa. Le falta el coraje de sostener sus ideales cuando más se necesitan. Muchas veces se ve al idealismo, entendido como mantenerse fiel a las propias convicciones, como algo ingenuo, como si ser práctico y racional fuera siempre la opción más inteligente. Pero en realidad el idealismo no necesariamente es inmadurez. Puede ser también fortaleza y coraje, porque cualquiera puede rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, cualquiera puede ser práctico y abandonar sus principios, pero mantenerse firme, incluso cuando todo empuja a hacer lo contrario, requiere de un coraje y una fortaleza que pocos tienen. Y esto me recuerda una escena de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que si no has visto mi análisis, te lo recomiendo. Waymond, un personaje alegre y optimista, es criticado por ser ingenuo, y él responde: me dices que el mundo es cruel y que todos estamos corriendo en círculos. Lo sé, he estado en esta tierra tantos días como tú. Cuando elijo ver el lado bueno de las cosas, no es porque sea ingenuo, es algo estratégico y necesario. Es la forma en que he aprendido a sobrevivir a todo. Sé que te ves a ti mismo como un luchador, pero yo también me veo así. Esta es mi forma de pelear. El más sabio no siempre es el que mejor juega el juego político. A veces es ese ingenuo que sigue peleando por lo que sabe que realmente importa, porque entiende que hay principios que, si se traicionan, hacen que todo lo demás pierda sentido. Lawrence decide hacer lo que considera correcto sin importar las consecuencias. Saca copias de los documentos que encontró y entrega una a cada uno de los cardenales. Tremblay se enfurece y se genera un gran revuelo. Varios cardenales acusan a Lawrence de actuar por ambición, de querer manchar la reputación de Tremblay solo para impedir que gane. Pero entonces Agnes exige la atención de todos y dice: sé que las hermanas debemos ser invisibles. Sin embargo, Dios nos dio ojos y oídos. Confirma que Tremblay mandó traer a Shanumi con el único propósito de avergonzar a Adeyemi. Con eso, pone fin a las discusiones. Recuerda esto, que va a ser importante más adelante. La confianza en Tremblay se desploma. Pierde toda oportunidad de convertirse en papa.
El cónclave de pronto se queda sin favoritos claros y el liderazgo de Lawrence empieza a ganarse el respeto de muchos. Más tarde Bellini se acerca y le pide perdón. Admite que estuvo equivocado al acusarlo de ambicioso. Quizá en el fondo lo criticaba por un impulso que él mismo sentía. Lawrence le dice que no tiene nada que disculpar y como gesto de sinceridad agrega que si alguna vez llegara a ser papa elegiría el nombre de Juan. Con eso revela que Bellini no estaba del todo equivocado. Quizá en el fondo Lawrence también había sentido ese deseo de poder. Creo que la película hace un gran trabajo mostrando el lado humano de la iglesia. Muchas veces cometemos el error de idealizar a los curas o a los líderes religiosos, pero al final siguen siendo personas. Incluso los más virtuosos dentro de la iglesia son seres humanos de carne y hueso, con deseos, miedos y contradicciones. Nadie, por más fe que tenga, está completamente libre de sentir ambición o de querer cosas para sí mismo. Pero eso no los hace corruptos automáticamente, los hace humanos. Claro, eso no quiere decir que deban quedar libres de las consecuencias de sus actos, igual que cualquier otra persona. Pero lo admirable de muchos líderes de la iglesia es que aún sintiendo deseos de poder, placer o reconocimiento, logran resistir esas tentaciones y se mantienen fieles a sus principios. La virtud no es no sentir tentaciones, sino no dejarse llevar por ellas. A la mañana siguiente se realiza otra votación, pero esta vez Lawrence ya no quiere votar por Bellini. Se queda un momento con la papeleta en blanco. No quiere caer en el egocentrismo, pero en el fondo reconoce que tal vez la mejor opción para liderar la iglesia es él mismo. Deposita su voto y justo cuando la papeleta toca la urna, una de las ventanas estalla. Entre los escombros entra la luz que no habían visto en días. Descubren que ha habido una serie de atentados en distintas partes del mundo. Tedesco toma la palabra. Afirma que esto es consecuencia directa de la permisividad, del relativismo moral que los liberales han promovido. Y cuando se acepta cualquier creencia como legítima, cuando se tolera el Islam y otras ideologías equivocadas, esto es lo que ocurre. Lo que la iglesia necesita es un líder que entienda que están en medio de una guerra religiosa. Alguien con el valor de enfrentar a esos animales. El salón estalla. Algunos lo aplauden, otros lo condenan. Desde el fondo se escucha una voz suave. Es Benítez diciendo: hermano cardenal, con todo respeto, ¿qué sabe usted de la guerra? He ejercido mi ministerio en el Congo, en Bagdad, en Kabul. He visto filas de muertos, cristianos y musulmanes. Cuando usted dice que tenemos que luchar, ¿contra qué cree que estamos luchando? ¿Cree que es contra esos hombres que cometieron los ataques de hoy? Se toca el pecho y declara que la lucha está ahí, dentro de cada uno de ellos, cuando ceden al odio, cuando dejan que el miedo los divida, cuando empiezan a hablar de bandos. Afirma que esos días han demostrado ser un grupo de hombres pequeños y mezquinos, más preocupados por la elección y el poder que por lo que pasa fuera de estas paredes. Y esas cosas no son la iglesia. La iglesia no es la tradición, no es el pasado. La iglesia es lo que decidan hacer de aquí en adelante. El cuarto se queda en absoluto silencio. Esa tarde se realiza otra votación. Lawrence siente el aire fresco entrando por la ventana rota y admira la luz que hacía días no veían. Se cuentan los votos. De pronto estallan los aplausos. Todos se levantan, excepto uno: Benítez. Lawrence, como decano, se le acerca y le hace la pregunta: ¿aceptas la elección canónica hecha de ti como sumo pontífice? Benítez respira y responde: acepto. Le preguntan con qué nombre desea ser reconocido y elige Inocencio. El nombre Inocencio me parece muy simbólico. Creo que dice mucho sobre el tipo de liderazgo que se quiere proponer. Según los diccionarios, una persona inocente es alguien libre de pecado o alguien a quien no se le puede culpar de un delito. Pero la inocencia de la que hablamos aquí va más allá. Tiene que ver con la pureza del corazón. En el Génesis, la inocencia aparece como el estado original del ser humano antes de la caída. Un estado donde el hombre y la mujer podían relacionarse con todo lo que los rodeaba sin desearlo de forma oscura o egoísta. Desde esta mirada, la inocencia es sobre todo una actitud interior, de amar sin pretender, de amar sin poseer, tanto a las personas como a las cosas. Así que cuando Benítez se puso el nombre de Inocencio, está haciendo una declaración muy poderosa. No está buscando ser el más astuto o el más político, sino que quiere actuar con un corazón limpio. Un corazón que no use a las personas y que no vea las cosas como trofeos, que no se deje dominar ni por el miedo ni por la ambición. Y aquí quizás lo que la película está sugiriendo es que si la iglesia realmente quiere seguir siendo un refugio para las almas, si de verdad quiere sembrar esperanza, necesita líderes inocentes. Líderes que miren a los demás sin odio, sin prejuicios, sin intereses ocultos o sin ver amenazas. Después de todo, Jesús no dijo sean como estrategas, dijo sean como niños. Líderes inocentes que conozcan la crueldad del mundo pero se nieguen a dejar contaminarse por ella. Benítez había estado en Kabul, en Bagdad, ayudando a construir hospitales para mujeres víctimas de violencia. Él sabía muy bien cuánta oscuridad hay en el mundo, pero no dejó que su corazón se endureciera. Y quizás ese sea el verdadero espíritu de
de inocencia. Y para una iglesia que quiera seguir teniendo sentido en el mundo, quizá esa pueda ser una gran forma de liderar. O'Malley le informa a Lawrence que descubrió más sobre la condición médica de Benítez. Es peor de lo que imaginaban. Lawrence corre a reunirse con él y le exige respuestas. Benítez le cuenta que, cuando era niño, no había ninguna señal evidente. No había motivo para pensar que era físicamente distinto a los demás. Pero a los 30 años, durante una cirugía para quitarle el apéndice, los médicos descubrieron que tenía útero y ovarios. Algunos dirían que por sus cromosomas debería considerarse mujer. Y sin embargo, es tal como lo ven. Lawrence se queda helado. En la escuela nos enseñaron que el sexo de una persona era algo muy simple, algo de blanco o negro, y todo dependía del ADN. Si tienes 2 cromosomas X, eres mujer. Si tienes una cromosoma X y 1 Y, eres hombre. Y ya, fin de la historia. Durante mucho tiempo, incluso los científicos pensaban así. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que la realidad biológica no es tan sencilla. Formar un ser humano no es como apretar un botón y que todo salga perfecto, sino que es un proceso largo y delicado donde millones de células trabajan juntas para construir cada parte del cuerpo. Cada célula recibe instrucciones, las sigue y se coordina con muchas otras. Y aunque la mayoría de las veces todo funciona bien, a veces ocurren pequeños errores. Una instrucción que no se copia bien, una señal que llega tarde o un cambio no planeado. Y esos errores pueden afectar distintas partes del desarrollo, incluyendo cómo se forma el sexo biológico. Para que el cuerpo desarrolle su sexo de forma típica, necesita completar 5 pasos principales. Primero, se forman las cromosomas sexuales, que determinan si el cuerpo irá hacia un desarrollo masculino o femenino. Normalmente se recibe 2 cromosomas, XX para mujer, XY para hombre. Pero a veces ya en esta etapa ocurren variaciones. Por ejemplo, una persona puede recibir una cromosoma extra como XXY, lo que se conoce como síndrome de Klinefelter. Estas personas son biológicamente hombres, pero suelen producir menos testosterona, tener menos vello facial, testículos pequeños y en muchos casos no pueden tener hijos. También puede pasar que una persona solo tenga una cromosoma X, y eso es el síndrome de Turner. En este caso son mujeres biológicas, pero suelen ser de baja estatura, no desarrollan completamente sus órganos reproductivos y generalmente no pueden tener hijos de forma natural. En la segunda etapa, los cromosomas le indican al cuerpo qué órganos reproductivos formar, testículos u ovarios. Pero si las señales no llegan bien, el desarrollo puede desviarse. Puede pasar que una persona desarrolle una mezcla de tejido de ovario y testículo en el mismo órgano, o que los testículos no se formen del todo, o que directamente no se desarrollen. En la tercera etapa, el cuerpo produce las hormonas sexuales, que son como mensajeros químicos que dicen cómo seguir creciendo, hacia características masculinas o femeninas. Y aquí también pueden ocurrir variaciones. Por ejemplo, una persona puede tener cromosomas masculinos, producir testosterona, pero que su cuerpo no logre detectarla. Entonces, aunque genéticamente sea hombre, su cuerpo puede desarrollarse con rasgos femeninos. O en otros casos, una persona con cromosomas femeninos puede producir demasiadas hormonas masculinas, lo que puede hacer que sus genitales se desarrollen con rasgos más masculinos, como un clito más grande de lo normal o genitales que no se ven claramente femeninos. En la cuarta etapa, las hormonas dan la orden de formar los genitales externos, el del hombre y el de la mujer. Pero si el cuerpo no recibe bien esas señales, los genitales pueden quedar en un punto intermedio, con características de ambos. Y en la quinta etapa llegan los cambios de la pubertad, conocidos como las características sexuales secundarias. Si hay problemas en la producción de hormonas o en la respuesta del cuerpo a ellas, estos cambios pueden no darse como se espera. Por ejemplo, un hombre puede no desarrollar barba ni voz grave, o una mujer puede no desarrollar senos ni comenzar a menstruar. Y todo esto nos muestra que el sexo biológico no es tan simple, sino que es un proceso con muchas etapas donde pueden darse variaciones naturales. Y por si no lo sabías, alrededor del 2% de la población nace con alguna de estas diferencias en el desarrollo sexual. Entonces, si el desarrollo biológico de Benítez no fue exactamente como el de la mayoría, ¿deberíamos verlo diferente? ¿Eso borra todo lo que logró, todo lo que hizo, lo que inspiró, el hecho de que fue elegido como el mejor para liderar a la iglesia? ¿Qué es lo que la película realmente nos quiere decir con esto? Benítez le dice a Lawrence que entiende su consternación. Cuando él mismo se enteró, sintió que toda su vida de sacerdote había sido un pecado, porque las mujeres no pueden ser ordenadas. Voló a Roma, le confesó todo al Papa y le ofreció su renuncia. Lawrence se sorprende. ¿El Papa lo sabía? ¿Y aceptó que continuara como sacerdote? Benítez explica que juntos consideraron una cirugía para remover las partes femeninas de su cuerpo. Pero la noche antes de viajar a Suiza para el procedimiento, entendió que había estado equivocado. Él era quien siempre había sido, y le pareció más pecado intentar corregir la obra de Dios que vivir tal cual fue creado.
creado. Lawrence le pregunta, ¿entonces sigues siendo? Y Benítez responde, sereno, soy lo que Dios me hizo. Y tal vez sea precisamente mi diferencia lo que me haga más útil. A simple vista, podría parecer que la película quiere mandar un mensaje de inclusión, como recordarle a la iglesia y a los creyentes que hay personas que no encajan en las categorías tradicionales, pero que también tienen fe, vocación y cualidades enormes. Y sí, ese mensaje podría leerse. Pero si miramos con más atención, podemos ver que el tema de la identidad de género nunca se discute de manera abierta ni se construye como una línea argumental importante. Todo parece apuntar hacia otro lado, hacia otra crítica, a cómo la iglesia ha relegado históricamente lo femenino. Durante toda la película, el protagonismo lo tienen los hombres, lo cual tiene sentido porque en un cónclave real así funciona. Pero no es solo una cuestión de quiénes están ahí, sino también de la energía que domina el ambiente. Poder, competencia, estrategia política y control. Valores que culturalmente se han asociado más a lo masculino. Conquistar, liderar, imponer autoridad y construir jerarquías. Y en medio de ese ambiente tenso, los pocos momentos de respiro, los instantes donde aparece la calidez, la serenidad, la ternura, la empatía o la compasión, vienen de Benítez. Mientras todos los demás están enfocados en formar alianzas, negociar votos y proteger sus bandos, Benítez cuidó de unas tortugas. Habló de defender la compasión frente al odio y recordó que la verdadera pelea no está allá afuera, sino adentro, en el corazón de cada uno. Benítez encarna cualidades que históricamente se han asociado a lo femenino: cuidado, sostenimiento, compasión y sensibilidad. Y al final fue él quien terminó siendo elegido para liderar la iglesia. Y se nos reveló que aunque por fuera parece un hombre, biológicamente su cuerpo tiene rasgos más cercanos a lo femenino. Y eso, simbólicamente, es el broche de oro de todo el mensaje que la película viene construyendo. Que quizá aquello que ha sido ignorado, relegado, menospreciado durante siglos es justamente lo que ahora más se necesita para sostener, sanar y fortalecer a la iglesia y para devolverle su verdadero sentido. Ahora sí, retomamos todo lo que te dije que iba a ser importante. Desde el principio vimos que son las monjas quienes sostienen toda la logística del cónclave, preparan la comida, ordenan las habitaciones, cuidan cada detalle para que los cardenales puedan hacer su trabajo. Sin ellas, simplemente el cónclave no podría llevarse a cabo. Pero su trabajo pasa desapercibido. Ningún cardenal se detuvo a agradecerles, salvo Benítez. Cuando Bellini sugirió que las mujeres deberían tener un rol más activo dentro de la iglesia, Sabadin le dijo que ni lo mencionara, que reconocerlas sería perder votos. Y más adelante, cuando Lawrence intentó interrogar a la hermana Yanumi, ella no pudo hablar. Nunca escuchamos su voz, como si su silencio fuera parte del mensaje. Están ahí, pero sin voz. Y en el momento más tenso, cuando el escándalo de Tremblay desató discusiones y caos entre los cardenales, fue la hermana Agnes quien logró calmar la situación. Pero no antes de decir, sé que las hermanas debemos ser invisibles. Invisibles, pero esenciales. Y así, aunque las hermanas sostienen uno de los procesos más importantes de la iglesia, y creo que no nada más aquí, sino en general en todo el liderazgo de la iglesia, siguen siendo relegadas a un segundo plano. Y en esa dinámica, no solo pierden ellas, también pierde la iglesia. Porque una institución que quiere cuidar almas no puede darse el lujo de dejar de lado precisamente las cualidades que hacen posible ese cuidado de verdad. Y no me parece que la película esté diciendo que haya que feminizar la iglesia en un sentido superficial, como si fuera cuestión de cuotas o hacer gestos simbólicos, sino lo que parece decir es que las cualidades que se han considerado menores para liderar, el cuidado, la empatía, la sensibilidad, el amor, son en realidad indispensables para hacerlo bien. El cuerpo de Benítez puede entenderse justamente como una metáfora de lo que la iglesia debería ser, un cuerpo donde lo masculino y lo femenino no se excluyen, sino que conviven y se complementan. Porque si la iglesia sigue ignorando esa parte esencial de sí misma, no solo perderá fieles, sino que terminará perdiendo su propia alma. El futuro de la iglesia no se construirá eligiendo entre fuerza o compasión, entre estructura o flexibilidad, o entre tradición o apertura. Se construirá aprendiendo a reconciliar esas fuerzas dentro de sí misma, no buscando una operación para extirpar una de ellas, sino aceptando ser un cuerpo completo, donde todas sus dimensiones funcionen juntas para guiar, sostener y cuidar a su gente. Y eso quizás sería una revolución espiritual. Lawrence no sabe qué pensar. Se siente agitado, confundido. Mira a su alrededor y entonces ve una tortuga. Ha salido de su estanque. Casi sin pensarlo, se acerca, la toma en brazos y la devuelve con cuidado a su hogar. Después de tanto tiempo atrapado en política, juegos de poder y estrategias, simplemente decide cuidar, estar presente, disfrutar, como lo hacía Benítez. De pronto, el humo blanco se eleva sobre la plaza de San Pedro. El mundo entero sabrá que hay un nuevo papa.
A la mañana siguiente se quitan los candados de las puertas y ventanas. Lawrence decide abrir la suya. Ve a un grupo de monjas jóvenes platicando y riendo. Por un momento le parece estar viendo el futuro de la iglesia, algo más cálido, más libre y más ligero.